Por eso esta denuncia. Todo lo que canten las... Gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar. Bienvenidos a Cruces de Palabra. En el planeta existen tribunales que juzgan los crímenes que no son tratados por los tribunales ordinarios de los países ni los internacionales. Son tribunales morales. Hoy vamos a hablar de los juicios sobre los que ha emitido conclusiones el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre. Este tribunal ha tenido como eje fundamental prevenir el crimen del silencio. Precisamente juzgó los ataques de Israel sobre los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Y de todo eso vamos a hablar con Nadia Silgi Caljín. Ella es jurista chilena, natural de Temuco, residente en Santiago de Chile, es descendiente de palestinos que lleva muchos años dedicada a la causa palestina. En esos esfuerzos, en 2010, fue retenida, detenida y casi deportada. En su esfuerzo por llegar a la tierra de sus antepasados en uno de los checkpoints del Estado de Israel. Se encuentra con nosotros en directo desde Chile. Gracias por estar aquí en Telesur, Nadia. Muchas gracias a ustedes. Nadia, ¿está preparando el tribunal entregar la resolución de lo que ha sido este último juicio? Y lo va a hacer en Chile. ¿Por qué Chile, Nadia? En verdad, el tribunal Russell se compuso de 5 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria que se llevó a cabo el mes pasado en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Y ahora lo que va a hacer el tribunal, o lo que está haciendo el tribunal, más bien dicho, es exponer el trabajo, dar a conocer su trabajo. Y nosotros, en una iniciativa de personas que trabajan por la causa palestina en Chile, hemos decidido invitar al coordinador general del tribunal para que él venga a nuestro país a dar a conocer sus conclusiones. Nadia, ¿y de dónde obtiene el tribunal las pruebas o los elementos para llevar a cabo sus juicios? Bueno, el tribunal en ese sentido actúa en forma muy similar a como lo hacen los tribunales ordinarios de los países. El tribunal tiene testigos, tiene peritos, conoce en base también a documentos. Son generalmente las mismas pruebas que usan los tribunales ordinarios en el mundo. Igualmente, las partes que son acusadas ¿tienen o cuentan con algún tipo de defensa? Es que los acusados en este caso, en el caso del Tribunal Russell para Palestina, como sería el Estado de Israel y los cómplices que tiene el Estado de Israel, como lo serían Estados Unidos, la Unión Europea, los medios de comunicación, empresas transnacionales e incluso las Naciones Unidas, no han querido hacer parte del tribunal, han omitido o ignorado los llamados a sumarse a las sesiones del tribunal. Nadia, tú nos hablabas de estas 5 sesiones que se han llevado a cabo sobre el tema palestino. Y sobre eso quisiera que nos adelantaras un poco lo que ha sido, los lugares donde se han realizado estas reuniones y además de eso, esas primeras conclusiones que ya se han tomado. Sí, bueno, entre los años 2010 y 2013 se desarrolló el Tribunal Russell para Palestina o Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra tratando el caso palestino entre 5 sesiones, como lo fueron Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo, Barcelona y Bruselas. En estas sesiones se examinó, por ejemplo, la sesión en Ciudad del Cabo, si es que Israel constituiría en contra del pueblo palestino el crimen de apartheid, que como todos sabemos es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Que existió en Sudáfrica como régimen de separación racial en buenas cuentas. También se examinó la complicidad de los medios de comunicación, la complicidad de Estados Unidos, la complicidad de la Unión Europea y de las empresas transnacionales en cada una de estas sesiones. Y efectivamente lo que el coordinador general del tribunal va a venir a exponer a Chile es la forma en que se halló responsables a Israel de cometer el crimen de apartheid y a el resto de los involucrados o de los actores en calidad de cómplices, ¿no? Ese sería su grado de responsabilidad. Y por último, en el año 2014, en el mes de septiembre pasado, extraordinariamente, a raíz de los últimos ataques de Israel sobre la Franja de Gaza,
se constituyó una sesión de emergencia del tribunal en Bruselas y ahí se examinó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de Israel en contra del pueblo palestino. En particular se examinó si Israel habría cometido el crimen de genocidio en contra del pueblo palestino. Esas conclusiones se van a entregar ahora en Chile. ¿Y qué va a pasar después de ahí? ¿De qué manera pudiera ser vinculante esa decisión que toma el tribunal en contra de Israel? Bueno, en verdad las conclusiones ya son públicas. Lo que ocurre es que en América Latina y en Chile en general, esta iniciativa tan importante de la sociedad civil que no nació en los fines de los años 60 con Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell, que lo constituyeron en el tribunal para que no quedaran en la impunidad los crímenes que cometió Estados Unidos en Vietnam, y se siguió constituyendo a lo largo de la historia, la última vez para el caso palestino. Estas conclusiones ya son públicas, pero por desgracia en América Latina no hemos tenido la posibilidad de difundirlas adecuadamente. Y es muy importante la labor del tribunal, en mi opinión, porque si bien el tribunal no hace parte de la institucionalidad internacional, es decir, el tribunal Russell, es cierto, no es la Corte Penal Internacional, porque no se le ha reconocido jurisdicción a la Corte Penal Internacional para conocer de lo que Israel hace en contra de los palestinos y en particular en Gaza. El tribunal conoce y resuelve a la luz del derecho internacional, ¿no? A la luz del derecho positivo, de las mismas normas con las cuales cualquier tribunal de derecho, si usted quiere, conoce y resuelve en el plano internacional. Y tal como explicaba antes, el tribunal puede apreciar los hechos a través de las mismas pruebas que otro tribunal apreciaría de los hechos, con testimonios, con informes periciales, con documentos que se aportan en distintos formatos, videos, por ejemplo, etcétera. Obviamente en la última sesión en Bruselas hubo bastantes impedimentos, por ejemplo hubo testigos claves a los cuales el bloqueo de Israel y de Egipto no dejaron salir al tribunal a prestar su testimonio, entonces eso tuvo que darse a través de videoconferencia. Ahora, es decir, Nadia, dígame. ¿Por qué crees que este tribunal, el tribunal Russell, logra tener todos los elementos para tomar una decisión de este tipo y condenar a Israel, pero los tribunales internacionales no logran hacer lo mismo? Y quiero que la respuesta me la des a la vuelta de esta pausa en Cruce de Palabras. Ya venimos. Seguimos con este cruce de palabras y nos acompaña desde Chile Nadia Silhi, y ella es una de las representantes de un tribunal moral internacional, el tribunal Russell, y con ella estamos hablando acerca de una decisión que ha tomado ese tribunal en relación a la causa palestina y el ataque que ha hecho Israel en los últimos años en contra de los palestinos, principalmente los que viven en la Franja de Gaza. Dejaba una pregunta al aire, Nadia, y era precisamente ¿por qué si el tribunal cuenta con todos los recursos y los elementos para tomar una decisión conclusiva en relación a ese ataque de Israel sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza, por qué los tribunales internacionales que sí tienen una jurisdicción directa para tomar decisiones vinculantes en contra de ese país no toman decisiones de ese tipo? Bueno, en verdad creo que hay que aclarar que si bien algunos organismos internacionales sí serían vinculantes o más bien obligatorias sus resoluciones, como es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en realidad eso en la práctica, al menos en el caso palestino, que es lo que mejor conozco yo, tampoco resulta ser obligatorio. Por ejemplo, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la ocupación de territorios palestinos como serían Cisjordania y Gaza por Israel, y sin embargo Israel ocupó esos territorios en 1967, fue
obligado a detener la ocupación poco después por el Consejo de Seguridad y sin embargo siguen los palestinos de Cisjordania y de Gaza viviendo bajo ocupación militar, que no solo no disminuye, sino que además cada día es más cruda, ¿no? Cada día Israel sigue construyendo nuevos asentamientos, lo cual hace absolutamente inviable cualquier proceso de paz. También yo creo que hay que tener sobre la mesa que, dado que el orden mundial hoy en día está dominado por Estados Unidos, los organismos jurídicos internacionales no llegan en verdad a tener un valor o una cierta obligatoriedad si es que están en contraposición con los intereses de Estados Unidos. Y cuando para el último ataque a Gaza Estados Unidos mandaba armamento a Israel, claramente se ve cuál es la posición de Estados Unidos que todos sabemos. Por ejemplo, los palestinos, Nadia, los palestinos frente a un tribunal, a este tribunal Russell, ¿cuál es la actitud? ¿Ellos contribuyen, entregan pruebas? ¿El gobierno palestino, la Autoridad Nacional Palestina se ha hecho partícipe de este juicio que desarrolla el tribunal Russell? Bueno, en verdad la Autoridad Nacional Palestina como sujeto no ha participado del tribunal Russell. La verdad es que esta iniciativa se aparta un poco de lo que ha significado la Autoridad Nacional Palestina en la medida en que la Autoridad Nacional Palestina ha servido como un interlocutor válido en los procesos de paz que han hecho los países europeos y principalmente Estados Unidos e Israel, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina ha contribuido a administrar la ocupación de Palestina. Y los movimientos sociales, las organizaciones sociales que salen siempre en defensa de los derechos, sobre todo de los palestinos, desde que están siendo atacados ya desde hace varios años, ¿también ellos aportan algún tipo de pruebas que le permita al tribunal tomar estas decisiones conclusivas? Bueno, en verdad yo pensaría que los movimientos sociales, la sociedad civil internacional ha sido el principal sostén y es hoy día el principal actor internacional que tiene y debe tener en sus manos, en su poder, la lucha o el apoyo más bien a la lucha del pueblo palestino. Yo creo firmemente, también como lo concluye el mismo tribunal, ¿no? Que es la sociedad civil internacional aquella que debe presionar a sus autoridades locales para conseguir el fin de las relaciones con Israel, de tal manera que se pueda aislar internacionalmente a Israel y así presionarlo para exhortarlo a cumplir el derecho internacional. Y si hablamos de los gobiernos de otros países, sobre todo los países progresistas que están en contra de ese tipo de actitudes como la que asume Israel, ¿de qué manera tienen algún tipo de participación en este tribunal y en este tipo de juicios? Bueno, muchos palestinos dijeron que sus principales amigos durante la última ofensiva a Gaza fueron los países de América del Sur, ¿no? Para los palestinos fue absolutamente importante a nivel, y no solo a nivel simbólico, el hecho de que nuestros países llamaran a sus embajadores de vuelta, ¿no? En consulta, acá se llama en consulta, mientras Israel estaba atacando Gaza. O por ejemplo la política del presidente de Bolivia de exigir a los ciudadanos israelíes una visa para entrar a Bolivia, es una política que busca presionar a Israel, que busca sancionar a Israel de alguna manera. Y esto es muy importante porque es la forma a través de la cual la sociedad civil internacional derribar el régimen de apartheid que existía en Sudáfrica. Y nosotros como palestinos creemos que ha llegado también nuestro momento sudafricano.
Es necesario que la sociedad civil pueda tomar conciencia y plegarse a la campaña BDS, que es la campaña palestina por el boicot, desinversión y sanciones a Israel. Ya hemos experimentado cómo es que el derecho internacional y las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas o los esfuerzos diplomáticos de pronto de Estados Unidos y de la Unión Europea no han tenido frutos. Israel se sienta en una mesa a negociar o va a hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y simultáneamente está construyendo asentamientos. Entonces, no existe ningún territorio donde pueda constituirse eventualmente un Estado palestino, que es lo que Israel compromete con una mano, porque con la otra mano replica, duplica, triplica el número de asentamientos ilegales. Así que, por supuesto, que la sociedad civil es muy importante. Nadia, ¿y ya conocen los palestinos esta decisión que ha tomado el tribunal, estas conclusiones que vamos a conocer en América Latina ahora en el mes de noviembre? ¿Los palestinos ya se relacionan con esas conclusiones que ha tomado el tribunal Russell? Los palestinos sí, claro. De hecho, las conclusiones están disponibles en Internet y cualquier persona puede acceder a ellas. Lo que ocurre es que en la medida en que esto es un trabajo serio, un trabajo documentado, un trabajo objetivo, el tribunal ha contado con jurados importantísimos, es decir, juristas de personas que han sido relatores especiales de las Naciones Unidas, académicos de derecho internacional, también intelectuales. El principal promotor de esta iniciativa fue Stefan Essel, que es el autor del libro Indignados, ¿no? Que fue el que motivó precisamente las protestas de los indignados, del movimiento de indignados en el mundo. Entonces, también, bueno, se contó con artistas, por ejemplo, de la talla de Roger Waters, ex vocalista de la banda Pink Floyd. Entonces, en verdad, los jurados del tribunal son personas que por su prestigio le dan también prestigio, ¿no?, al trabajo del tribunal y lo valida a los ojos o ante los ojos de la sociedad civil. Y en realidad esto, más que ser una herramienta de lucha de pronto para el pueblo palestino en Palestina, pienso yo, mi opinión personal, es que es una herramienta de lucha en la cual basar la lucha por el apoyo al pueblo palestino en el resto del mundo, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de derechos humanos, tiene que ver con una cuestión de solidaridad a nivel universal. Nadia, de eso se trata. A pesar de estar residenciada en Chile, usted tuvo una experiencia con Israel cuando intentó regresar y conocer la tierra de sus padres, y de eso quiero que hablemos a la vuelta de esta pausa aquí en este cruce de palabras. Ya venimos. Seguimos este cruce de palabras con Nadia Silhi, nos acompaña desde Chile. Nadia Silhi es descendiente de Palestina y está residenciada en Chile. Nadia, usted intentó entrar a Palestina y fue víctima de los israelíes, de los controles en Israel para poder llegar a su tierra. Quiero que comparta con nosotros esa experiencia, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, yo el 14 de diciembre del año 2009 intenté por primera y única vez en mi vida entrar a Palestina. Como todos sabemos, Palestina no tiene fronteras que estén controladas o en poder de alguna autoridad palestina, sino que necesariamente para poder ingresar al territorio palestino uno tiene que someterse a los controles del ejército de Israel.
Yo tenía 22 años en ese momento y viajaba sola a un congreso de jóvenes palestinos que se iba a desarrollar en Ramallah, pero al mismo tiempo quería aprovechar para conocer a mi familia, ver algunos amigos que había conocido en otras partes del mundo y viven en Palestina, etcétera. La cosa es que cuando uno llega a Palestina, por mucho que uno lleve un pasaporte chileno, como es mi caso y el de muchos chilenos que son de origen palestino, porque acá en Chile se encuentra la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Si uno tiene un nombre que parece árabe, apellidos que parecen árabes, fisonómicamente uno parece árabe, los israelíes sospechan y a uno lo someten a sesiones largas y tediosas de interrogatorios. En mi caso particular, yo intenté entrar a Palestina por el puente Al Envi, que es la frontera entre Jordania e Israel, o más bien Palestina ocupada, y fui sometida a 12 horas de interrogatorio. Realmente a lo que lo someten a uno ya es a una tortura. Es decir, a mí me interrogaron la mayor parte del tiempo, desde la hora 3 en adelante, los agentes de la Mossad. Usan distintas técnicas de interrogación, a veces son súper amables, a veces son muy violentos, registran tus cosas, te tienen sin comer, sin dar agua, sin ir al baño. Había un soldado armado vigilándome todo el tiempo, yo no podía hablar con nadie. Es bien terrible. Afortunadamente a la hora 12 me dejaron con mi maleta parada en la frontera del lado jordano y pude comunicarme con el cónsul de Chile en Jordania que me fue a buscar. Pero es algo que hemos vivido muchos chilenos de origen palestino. El mío no es un caso aislado, en verdad. Entonces, por lo mismo, nosotros hemos pedido a nuestro gobierno, al Estado de Chile, en realidad, independientemente de los gobiernos de turno, que tome medidas y haga carne el principio de reciprocidad y a las personas que vengan a Chile con pasaporte israelí no se les permita la entrada fácilmente porque no es como nosotros somos tratados cuando intentamos entrar allá. La policía secreta como es la Mossad claramente sabía que yo no representaba ninguna amenaza absolutamente para nadie, digamos amenaza terrorista. Ahora si ser activista es una amenaza, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Nadia, ahora el Tribunal Russell dice que uno de los crímenes que busca prevenir es el crimen del silencio. Los medios de comunicación, en casos como el que usted vivió allí y lo que vivió Palestina, por ejemplo, ¿de qué manera se ven involucrados también las grandes agencias de noticias, los medios de comunicación, periodistas de manera individual, frente a tratar de silenciar o de ponerse del lado más bien del agresor en este caso? Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque es algo que padecemos todos los días. Bajo una supuesta máscara de neutralidad o de imparcialidad, los medios de comunicación son cómplices activos, diría yo, de los crímenes de lesa humanidad que comete Israel en contra del pueblo palestino. Es decir, en la medida en que los medios confunden a la opinión pública, de pronto por ignorancia de los propios periodistas, pero es una ignorancia que no es casual, a eso voy. Es una ignorancia detrás de la cual hay ciertos intereses que se ven beneficiados. Siempre que los periodistas, por ejemplo, hacen un símil entre judío, sionista e israelí, cuando en verdad son tres conceptos diferentes, siempre que los periodistas hacen un símil entre Hamas y Gaza, cuando en verdad son dos cosas diferentes, o totalmente, o sea, no resiste análisis eso. O cuando un periodista, por ejemplo, plantea la noticia, que es lo que hacen acá en Chile siempre, como si Hamas fuera un grupo terrorista, o como si Hamas fuera el único grupo que está resistiendo en Gaza.
Hamás es solo uno de los tantos grupos palestinos que resisten la ocupación israelí. Hamás es uno de los tantos grupos palestinos que resisten la colonización israelí. Son muchos grupos. Y si no existiera Israel, si Israel no fuera el Estado criminal que todos hemos conocido desde el año 1948, y claramente los hechos que posibilitaron su fundación, no existiría la resistencia. Es decir, primero viene la ocupación, primero viene el sometimiento cruel del pueblo palestino y luego es que surge la resistencia. Y de acuerdo al derecho internacional, uno tiene derecho a resistir. Los pueblos ocupados tienen derecho a resistir. El que no solo no tiene derecho a defenderse es el Estado, sino que el Estado tiene la obligación de proteger a la población que ocupa. Y mientras los periodistas no entiendan o no quieran entender o hagan oídos sordos a eso, van a seguir manteniendo entre la población la idea de que Hamás es una banda terrorista ligada al ISIS o a Boko Haram, cuando en verdad no tienen absolutamente nada que ver, y el ISIS y Boko Haram solamente sirven a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Es evidente que es así. Entonces, de verdad, o sea, además el acceso, o sea, que nosotros podamos llegar a la prensa como palestinos, es absolutamente difícil acá en Chile. En julio y agosto pasado se congregaron cientos de miles de personas en las calles para protestar por el ataque de Israel a Gaza y pedir a Chile que corte o que cortara relaciones con Israel, y tuviera una cobertura mediática absolutamente mínima. Y usted sabe que en esta sociedad tener una cobertura mediática mínima pasa a ser casi equivalente al no existir, al estar invisibilizado. Es aumentar la victimización de los palestinos. Ahí está entonces este testimonio que nos cuenta Nadia Silgi. Muchísimas gracias por su tiempo para Telesur y para este cruce de palabras. Ha sido un placer conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Y de esta manera nosotros vamos a finalizar este cruce de palabras. Para mí también ha sido un placer acompañarles. Hasta la próxima. Por eso esta denuncia. Entendió la importancia de decidir, la importancia de participar.